Mis hermanos, Dios los bendiga a todos. Un saludo fraternal a la amada iglesia aquí en Guatemala, a cada uno de los hermanos que están conectados, que están sintonizando pues este canal en el nombre del Señor aquí por Facebook, a los amigos que también nos están acompañando y a todos los hermanos y amigos en distintas partes del mundo que están también conectados. Bueno, estamos en nuestra escuela dominical. Hoy tenemos un invitado muy particular, el hermano Henner Puentes, presidente de la iglesia en Estados Unidos, la IPUL en Estados Unidos. Él nos va a compartir la palabra. Agradecemos mucho a nuestro hermano por haber sacado ese espacio de acompañarnos. Y vamos entonces, en el nombre del Señor Jesucristo, a prepararnos para escuchar la palabra del Señor Jesús. Quiero en este instante que tengamos presente las peticiones que hay en la iglesia del Señor. Y vamos a orar por esas peticiones después del mensaje, después de la predicación. Hoy es un poco antes el horario de la predicación porque nuestro hermano Henner tiene otro compromiso. Entonces vamos a entrar a esa parte de la meditación de la palabra del Señor. Saludo también de una manera especial a la Junta Nacional, a todos los pastores aquí en Guatemala, a sus familias. Y bueno, vamos a disponernos. Ya está con nosotros conectados los hermanos Henner. Les saludo en el nombre del Señor. Hermano Henner, qué alegría, qué honor. Bienvenido, al menos por este medio virtual. Bienvenido a Guatemala, hermano Henner, en el nombre del Señor. Hermano Gregorio, Dios le bendiga. Amén, hermano Henner. Adelante. Qué bueno poderlo saludar. Hace un tiempo, bueno, le conocí por allí en Cali, en una asamblea de pastores, y poderle tener en este día con nosotros, hermano Henner. Gracias de verdad por su compañía. Vamos a orar para escuchar también el saludo de nuestro hermano Henner, unos minutos acerca del trabajo allí en Estados Unidos y también la exposición de la palabra del Señor. Vamos a presentarle al Señor. Soberano Jesús, admirable Dios, te damos gracias, Señor, Dios santo, por esta oportunidad maravillosa que nos concedes el día de hoy, oh Dios, recibir una vez más tu palabra, ese consejo maravilloso, Señor, que nos guía al caminar, que nos muestra el camino por donde debemos andar, oh Dios. Pedimos, Jesucristo, la dirección tuya, el respaldo, la unción, como siempre, ha reposado, Señor, en nuestro hermano Henner, respaldándolo, Señor, ahora que trae este consejo a la iglesia aquí en esta nación de Guatemala. Jesús, bendícenos una vez más, permítanos que podamos tener ese corazón sensible, Señor, ese oído receptivo, Señor, a tu voz. En el nombre admirable de Jesús te lo pedimos, Señor. Usa tu siervo en tu santo nombre. Amén, gloria al Señor. Bueno, hermano Henner, lo dejo entonces en este momento. Un abrazo desde la distancia. Que mi Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Amén, hermano Gregorio. Dios le bendiga. Un abrazo fraternal para usted también y toda su preciosa familia. Un saludo para toda la junta directiva allá en el país de Guatemala. Igual a todos los pastores, sus familias, y darles en este día una felicitación a todos los que son padres. Bueno, aquí en los Estados Unidos hoy es el Día del Padre, así que yo estoy extendiendo esta felicitación también a todos allá. Estoy agradecido, hermano Gregorio, por la invitación. Gracias, hermano, que al fin llegué a Guatemala, que fuera por este medio. También tengo invitaciones en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras también, pero igual he estado predicando, inclusive el próximo domingo estaré predicando en El Salvador a través de este medio también. Así que, hermano, agradecido con el Señor por darnos la oportunidad de fraternizar, de habernos conocido, de tener esta amistad, esta hermandad, hermanos, y saber que la iglesia en Guatemala también sigue firme, sigue adelante, sigue constante, y que el Señor le bendiga su trabajo, hermano, le bendiga su ministerio, su familia, que el Señor le dé mucha salud y mucha prosperidad allí, hermano. Yo sé que no está fácil la situación en el mundo respecto a la predicación del Evangelio. Hemos tenido muchas atenuantes respecto a lo que es la predicación, pero que el Señor nos siga ayudando, hermano. Por aquí, hermano, pues le saluda el pastor Jenner Puentes. Soy pastor de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en Manhattan, Nueva York. Sí, aquí en la capital del mundo, en la ciudad de Nueva York, tenemos 10 congregaciones y estoy en la ciudad de Manhattan. Manhattan es un condado de la ciudad de Nueva York. La ciudad de Nueva York tiene 5 condados y el más importante es el de Manhattan, es la parte
comercial, es la parte social de la ciudad, es como el centro de la ciudad. Y ahí está la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una preciosa iglesia que comenzó hace 20 años allí en un apartamento con dos hermanas ecuatorianas, y el Señor fue añadiendo cada día a su iglesia a los que han de ser salvos. Ahora tenemos una iglesia multicultural, tenemos personas o creyentes de 16 naciones. El Señor nos ha dado una multiplicidad de esto, hermano, y ha sido maravilloso ver cómo han venido aquellos hermanos que viven aquí en este país, en esta ciudad, sobre todo porque aquí hay personas que vienen de todos los lugares del mundo. Imagínense todas las personas que vienen aquí a vivir a esta ciudad de todos los lugares del mundo, y cada uno trae su Dios. Así que, ¿cuál es el ambiente espiritual que se mueve en la ciudad de Nueva York? Es fuerte. Estamos nosotros en un área muy, muy vital, en un área muy estratégica. Tiene algo que es muy particular, y es que estamos situados en un lugar difícil, muy difícil en cuanto al orden público. Estamos entre lo que es Harlem y la parte norte de la isla de Manhattan, donde está la población hispana. Pero ahí, hermano, hay unos tipos de situaciones, hay mucha venta de droga, hay mucha violencia, hay homosexualismo, de todo tipo. Pero el Señor ha levantado una iglesia allí, gracias al Señor, y ahí estamos trabajando. Quiero que ustedes sigan orando por nosotros. También, hermanos, como saben, por la gracia de Dios, soy el presidente de la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana en los Estados Unidos, y tenemos en este momento 120 congregaciones a nivel nacional. Venimos creciendo, no es fácil, tenemos ciertas limitantes para crecer, puesto que nosotros somos una comunidad, la hispana es una comunidad mayormente inmigrante, y no podemos sacar pastores que no tengan documentos a la obra. Así que nuestras congregaciones tienen una cantidad de siervos, de obreros, de personas que desean ir al campo, a ir a predicar el evangelio, a abrir obras, pero no pueden por su situación migratoria. Oremos al Señor para que el Señor provea. Justamente los últimos 3 predicadores que he sacado de nuestra congregación llegaron sin documentos, pero el Señor les dio documentos durante ese tiempo que estuvieron ahí formándose, y ya están en el campo trabajando en la obra del Señor. Justamente esta semana pasada nosotros instalamos al último joven, o al penúltimo joven que salió de nuestra congregación en Manhattan. Salió para un barrio aquí que se llama Jamaica, pero de ahí fue trasladado a Puerto Rico, porque ya Puerto Rico ya hace parte de nuestra obra misionera, o de nuestra obra aquí en los Estados Unidos, porque Puerto Rico es un estado agregado a la nación americana, por lo tanto lo tomamos como un estado, y por lo tanto ya se fue allí este joven llamado Cristian Robles. Es ahora el que va a atender la obra allí. Ya el hermano Sammy Mosquera viene para acá, va a ser posesionado a finales de mes en la ciudad de San Bernardino, California. Seguimos creciendo, como ya saben, tenemos 5 países en los cuales se ha extendido la obra misionera. Primero fue Canadá, allí tenemos 30 congregaciones, tenemos 30 familias pastorales en cada una de las provincias de ese país. La iglesia sigue creciendo allí, está fortaleciéndose fuertemente o abundantemente la iglesia allí. De verdad que estoy agradecido con el Señor por eso. También, hermanos, quiero decirles que tenemos la obra también misionera en México. Allí tenemos 2 misioneros en la parte centro hacia el norte. Tenemos al hermano Carlos Alberto Gómez. Él es el misionero que tenemos allí atendiendo esa parte. Allí hay con él más o menos unos 25 pastores que están trabajando con él, familias pastorales allí. También tenemos al hermano Elvis Gutiérrez, quien tiene la parte del centro del país hacia el sur, y él tiene unas 35 congregaciones a su cargo. Así hay en total 50 congregaciones en México. Ya allí, hermanos, la obra sigue creciendo, sigue abriéndose paso por todo lugar, y sobre todo en esa nación donde tanto se necesita. También, hermanos, hace unos 4 años enviamos el primer misionero a Australia. Dios nos abrió puerta grande en Australia, y en Australia tenemos allí 4 lugares en las principales ciudades. La ciudad donde comenzó fue en Brisbane, luego también se abrió allí en Sydney, luego en Melbourne y en Perth. Ahí en Perth es la ciudad más lejana del mundo. Ahí tenemos un obrero que se llama Leonardo Fuentes. Él es el yerno de nuestro hermano Esdras Barranco, y él está allí trabajando con su familia. Que el Señor lo siga prosperando, pero Dios sigue abriendo puertas. Y ahora, después, hace unos 3 años, se abrió la obra en Cuba. Allí tenemos 8 congregaciones, tenemos 5 pastores y 2 obreros. Así que Dios sigue obrando maravillosamente. Y hace poco, entonces ya comenzamos, ya tenemos justamente la personería jurídica para
trabajar en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda también es un país enorme, precioso, maravilloso, cerca de Australia, y ya lo estamos atendiendo. Necesitamos allí un misionero para ese lugar, así que el Señor nos lo provea. Esa es más o menos a rasgos rápidos de lo que es la obra aquí por la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana. Gracias al Señor, estamos trabajando fuertemente porque queremos entrar a conquistar la población anglosajona, queremos empezar a levantar iglesias eminentemente en inglés y estamos trabajando en eso. Se está levantando una niñez, una juventud que hablan más el inglés que el español, así que ya es hora de comenzar a explorar esos terrenos de Dios para que la gente venga. Antes de su venida, nosotros necesitamos tener justamente, hermano, un pueblo preparado para el Señor Jesucristo. Gloria al Señor Jesús. Así que este es un pequeño informe para que ustedes sepan cómo está la obra del Señor maravillosa. Así crece en todo el mundo y se multiplica. Amén. Gloria al Señor Jesús. Entonces, hermanos, pues muchas gracias. Entonces, para que ustedes, por favor, sigan orando por nosotros. Recuerde que somos la misma iglesia, tenemos tenemos el mismo origen, tenemos el mismo lenguaje, tenemos el mismo espíritu, la misma palabra, el mismo evangelio. De eso quiero hablarles esta mañana en breves minutos y tomar este tiempo para hablarles de combatir unánimes por la fe el evangelio de Cristo. Ese es el tema de esta mañana, combatiendo unánimes por la fe el evangelio de Cristo. Vamos a tomar como base bíblica Filipenses capítulo 1 del verso 27 y el 28. Filipenses capítulo 1, verso 27 y 28. Y como le digo, el tema es combatiendo unánimes por la fe el evangelio de Cristo. Dice aquí el verso 27 de Filipenses 1, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Que Dios bendiga su bendita palabra. Amén. Estamos en estos días bajo una convergencia virtual que tienen a todas las plataformas volcadas con el mensaje supuestamente de Dios, porque nunca habían convergido tantas corrientes cristianas como en las de los últimos días. El ser humano tiene necesidades básicas y la más importante de ellas es la salvación como una fuente de esperanza para la vida eterna. Colosenses capítulo 1, verso 5 dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y hicisteis la gracia de Dios en verdad. Decir que este evangelio es único, es auténtico, es uno solo. Amén. Y es la verdad de Dios. La verdad es un concepto que no cambia ni por el tiempo ni por el espacio. Y solamente hay dos cosas que representan la verdad sobre el universo. Y es nuestro Dios y es su palabra. Esas cosas no cambian de ninguna manera, ni por el tiempo ni por el espacio. Cuando yo era estudiante de secundaria, me enseñaron en aquel tiempo que el último planeta que había era Platón. Esa era la verdad en ese momento, según la ciencia. Pero hoy sabemos que esa no era una verdad. ¿Por qué? Porque cambió a través del tiempo. Hay una cantidad de dimensiones más allá, a otros planetas, otras constelaciones y todo esto. Así que no era esa la verdad en ese momento, pero la verdad es absoluta. La verdad no cambia, la verdad no se mueve. Y recuerden que el Señor Jesús dijo que Él tiene la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Así que, hermanos, no solamente es la salvación
que nosotros le proveemos a través del evangelio de la verdad, del evangelio de Cristo, sino que todo creyente también debe gozar en esta tierra de una vida como la prometió el Señor Jesús, vida y vida en abundancia, llena de victoria y de prosperidad, para creer entonces que el evangelio tiene justamente todo lo que el hombre necesita para su bienestar, no solamente aquí en la tierra, sino en la eternidad. Ahora, el apóstol Pablo y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, incluyendo al Señor Jesucristo, nos advirtieron sobre que vendrían tiempos, y es más, en los tiempos del apóstol Pablo, él justamente lloraba y se ponía allí, todos los que estaban cerca de él lloraban por las palabras del Señor, porque tenía temor de que vinieran a entrar encubiertamente aquellos que iban a perturbar el evangelio de Cristo. Aquí en Gálatas capítulo 1, verso 6, el apóstol Pablo le dice allí a los hermanos en Galacia: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente que el que hemos anunciado, sea anatema. Esa palabra ahí es maldito. Sea anatema. Como antes he dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Y esto así lo advirtieron cada uno de los escritores del Nuevo Testamento, todos. Inclusive la carta de Judas es una carta contra la apostasía directamente. ¿Y por qué es que hoy en el siglo XXI hay una cantidad de, hermano, corrientes religiosas llamadas, o le llamamos así, el pseudocristianismo? Pseudo significa falso, indica una imitación, algo parecido, algo engañoso, algo ilegítimo. Es aquello que directamente es falso. Pero hermanos, nuestro Señor Jesús, el Señor Jesucristo nos dejó una misión, una comisión, y la comisión fue predicar el evangelio. Marcos 1:14. Él mismo, hermano, predicó el evangelio y él mismo nos mandó a predicar el evangelio. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Estas fueron la primera predicación. Así abrió el ministerio el Señor Jesús, diciendo que el reino de los cielos se había acercado y que había que arrepentirse y creer en el evangelio. Pero hoy, hermanos, tenemos una gran proliferación de mensajes pseudocristianos. Algo, hermano, que no es lo legítimo, que no es, hermano, lo genuino. Y esto tenemos que tener muy en cuenta. Qué bueno que nosotros hacemos parte de una iglesia que tiene como lema: esta es la iglesia que predica lo que la Biblia enseña. Y nosotros no estamos dispuestos a negociar el evangelio. Nosotros no estamos dispuestos a diluir el evangelio. Nosotros estamos dispuestos a presentar la verdad del evangelio, hermano, porque ahora hay por allí una cantidad, hermanos, de predicaciones, de enseñanzas, de falsos apóstoles, falsos profetas que están allí, hermano, saturando los medios, saturando las plataformas virtuales, predicando aquí, predicando allá, hermano. Pero ojo, ¿por qué? Porque el enemigo se ha levantado con todo esto que es la persecución hacia la iglesia, porque él quiere perturbar la verdad, porque si nosotros no estamos parados en la verdad, muchos se van a quedar. Hermano, hoy se predica de todo. Hoy se predica el evangelio de los peces y los panes. Hoy se predica el evangelio de salvo, siempre salvo. Hoy se predica el evangelio de Roma, ya sabe quién lo hace. Está el evangelio de la prosperidad. Está el evangelio del cambio solo por dentro. Está el evangelio del judaísmo mesiánico. Está el evangelio fácil, sin cambio, sin transformación. Está el evangelio religioso, emocional, superficial. Está el evangelio barato, el diluido, el mezclado, el contaminado. De todo eso hay ahora, hermanos. Pero, hermanos, primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios,
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Eso dijo Juan en aquel tiempo y esto está ahora viéndose en nosotros. Hermanos, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que cuidar. Nosotros que sabemos que estamos parados en la verdad, parados en el buen fundamento, en la verdadera doctrina, guardar lo que tenemos, mantenernos allí, aleluya. Y también, hermanos, estar atentos a que nosotros le podamos ofrecer al mundo allí el verdadero evangelio. ¿Cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio es el evangelio de Cristo. Amén. Por eso, hermanos, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que hay alguien que está allá interesado en que se siga proliferando la mentira, el engaño, porque aquel es un ladrón mentiroso y engañador y tiene a todo el mundo está bajo el dominio del maligno. Pero nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Recuerden que el Señor Jesús dijo allá en Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, miren lo que quiero leer aquí, las palabras aquellas del apóstol Pablo en 2 Corintios 11. Mire qué palabras, hermano, que deben calarnos a nosotros para tener ese cuidado, para mantenernos donde el Señor nos ha puesto y no estar escuchando tanta bagatela, tanta cosa allí, hermano, que no es legítima. Dice 2 Corintios 11:1, ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente en su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís, y si os recibís otro espíritu del que habéis recibido u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis, dice el apóstol. Así que ya había allí ya se había introducido este sistema que viene a perturbar la verdad. Romanos capítulo 15, verso 18 dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por mí, por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por alrededor de hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Es decir, que Pablo hizo un trabajo genuino, entregando la verdad, dando el mensaje correcto, trayendo la carta correcta, entregándole la verdad a las personas. Y esto lo tenemos que proteger, esto lo tenemos que guardar. Hermanos, y esto es importantísimo que nosotros sepamos. Hermano, Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16, dice él mismo, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta, hermanos, que nosotros sigamos presentándole a las almas la alternativa, la única alternativa, el único recurso que tienen para su salvación, y es este evangelio, el evangelio de Jesús. Entonces, es importante de que las personas sepan de que necesitan recibir el paquete completo. Estuve en un velorio aquí en la ciudad de Nueva York, y cuando llegué yo pensé que era la única persona como pastor que iba a estar allí llevando a cabo la ceremonia allí en la funeraria. Y cuando llegué con varios hermanos, inclusive con uno que toca la guitarra, pero cuando llegué estaba allí un cura predicando.
Estaba allí un cura predicando y hablando una cantidad de cosas, hermanos, que yo me quedé sorprendido. Y es más, en medio de un velorio, ese hombre se puso hasta con bromas y diciendo cosas allí, hermano, absurdas. Así que yo estaba allí, pero como yo había sido también invitado, el cura había llegado también allí, perdonen allí las personas que de pronto les pueda herir su susceptibilidad, pero quiero decirles que este hombre les dio algo que no era genuino. Hermanos, le dijo que todo aquel que creyera en Jesús era salvo. Así que yo, si usted cree en Jesús, usted es salvo. Así le entregó esto. Yo les dije, bueno, luego el cura se fue con todos sus juguetes y se fue, pero quedé yo allí. Así que yo me paré en medio del ataúd y comencé a predicarles. Les dije, mire, ustedes acaban de recibir el regalo, el paquete por fuera. Pero ustedes no quieren el papel, ¿verdad? Ustedes no quieren el regalo por fuera. Ustedes lo que quieren, ustedes lo que necesitan es lo que hay adentro. Aquí les voy a decir qué es lo que hay adentro. Y comencé a predicar el evangelio. Comencé a decirles que hace 2020 años Jesús murió en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para redimirnos del pecado. Porque por el pecado nosotros somos separados de Dios. Por el pecado no hay comunión con Dios. Por el pecado somos enemigos de Dios. Y el pecado está en el ser humano, que Adán cayó en él. Y no toda la raza humana fue entregada al pecado. Y por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero hace 2020 años Jesús vino al mundo y por eso está escrito: la paga del pecado es muerte, más la dádiva, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué teníamos que hacer entonces? Tenemos que entender que Jesús murió por nuestros pecados y que Él trae un mensaje para nuestras vidas, un mensaje en la cual necesitamos entender el plan de salvación que el Señor le dejó al ser humano para su salvación. ¿Cuál es el plan de salvación? Pues oír el evangelio, oír el mensaje de Dios, oír las buenas noticias de Dios, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la acción del hombre que viene después de haber oído el evangelio y eso le produce fe, viene la gracia de Dios y la gracia de Dios lo pone en esa decisión de arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Es un cambio en la mente respecto al pecado y un cambio en el alma que me aparta del pecado. Y esa parte le ayuda a esa persona a entender de que Jesús pagó allá en la cruz por nuestros pecados, porque ciertamente, dice Isaías 53, llevó Él nuestros pecados, sufrió nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por azotado, herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Jesús murió por nuestros pecados, pero nosotros debemos entender que esa obra en el Calvario tiene un efecto en nuestras vidas que nos manda a nosotros también a morir, a salir de ahí. El bautismo justamente en aguas es la identificación con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. Amén. Por eso está escrito en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego por todos murió, y por todos murió para que los que vivamos ya no vivamos para nosotros, sino por aquel que dio su vida por nosotros. Esto es el evangelio. Les dije a ustedes, nosotros sabemos que toda persona que viene del mundo, que está allí conectado con el pecado, la carne y el mundo, esa persona está bajo la influencia del pecado, bajo la influencia de quién, del cual tiene cautiva las almas, y es Satanás, y la sustancia de Satanás es el pecado, pero Dios tiene otra sustancia, Dios tiene otra sustancia, la sustancia de Dios es el Espíritu Santo. Así que las personas necesitan desprenderse de esa vieja vida o dejar a un lado el pecado, la carne y el mundo y entregarse. El 19 de abril de 1992 en la Iglesia Central de Bogotá, el pastor Arturo Rojas estaba allí y yo le dije: pastor, yo quiero ser sepultado, sepúlteme. Cuando yo le dije que quería ser bautizado. ¿Por qué, hermanos? Porque así está escrito en Romanos capítulo 6 verso 1, dice: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Porque los que hemos sido bautizados en Cristo hemos
sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así andemos en vida nueva. Ninguna persona que desde que nació y ha estado aquí en la tierra y tiene su misma vida, su misma conducta, todo en ella, tiene que desprenderse de eso. ¿A través de qué? A través de conocer el evangelio, a través de dejar que Cristo entre en nuestra vida y que él comience a regenerarnos, a hacernos nuevas criaturas. Por eso está escrito en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo, no teniendo en cuenta a nosotros los pecados de los hombres, sino que nos dio a nosotros también el ministerio de la reconciliación, para que nosotros también le dijéramos a la gente: reconciliados con el Señor, porque al que no conoció pecado, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Esto qué quiere decir? Que el Señor Jesús nos tiene a nosotros para que nosotros reconciliemos a la gente con Dios. ¿A través de qué? A través justamente de esta transformación. ¿Cuál transformación? Cuando el apóstol Pedro y Juan, allí en la casa, al frente al templo, en la puerta de la Hermosa, allí levantaron a aquel paralítico, las palabras, hermano, y aquellos que Pedro y le dijeron, ellos ya los iban a alabar, ya los iban a adorar, pero ellos se pararon allí y dijeron: no, nosotros no somos, no, este hombre no está levantado por nosotros, es por Jesús, y ustedes mataron al autor de la vida. Bueno, les dio el mensaje, pero estas palabras se las dijo aquel día. Les dijo: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y nosotros tenemos ese mensaje. Hay que arrepentirse y convertirse. ¿Qué es convertirse? Justamente es una transformación, es una metamorfosis, es deshacernos de nuestra vieja vida, del viejo yo, de esa persona que está viciada conforme a los deseos engañosos, y que sepultarlo allí, aleluya, y hacer que esto termine en nosotros para que se crea una nueva identidad, una nueva creación. Somos producto de una nueva creación. ¿Cuál creación? Justamente, hermano, yo fui engendrado. Mi papá se llamaba Alfonso Puentes. Él fue el que tomó a mi mami y le puso allí la semilla, y de ahí salí yo. Y tengo condiciones físicas, genes físicos parecidos al de mi papá y al de mi mamá. Oh, sí, pero mi papá pereció y se fue. Pero hace 30 años yo tomé la decisión de morir, de decirle a mi pastor: no quiero seguir, yo quiero nacer de nuevo. Así como se lo dijo Jesús a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Y así lo entendí ese día, hermano. ¿Por qué? Porque el Señor Dios Todopoderoso, oh hermano, me pidió que yo tenía que morir, y que Él quería engendrarme. ¿Por qué? ¿Cómo fue eso? Pues primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda la vida del hombre es como la flor, como la hierba y la flor. La hierba se seca y la flor se marchita, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Por eso también dice allí en Santiago 1:16: no erréis, hermanos míos, no sabéis que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué quiere decir eso? Que óigame bien, yo fui engendrado por la palabra de Dios. Un día oí la palabra de Dios, y esto hizo en mí, me creó una nueva creación. Dios me hizo una nueva criatura. Soy nueva criatura engendrado por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Aleluya. Ahora soy nueva criatura. Ahora tengo una nueva identidad. Ahora tengo una nueva vida. Ahora tengo una nueva manera de ser. Aleluya. Ahora puedo decir, como dijo el apóstol Pablo. Vinieron a buscar al apóstol Pablo y le preguntaron al apóstol: ¿dónde está el apóstol Pablo? Dijo él: ustedes buscan al apóstol Pablo, vaya, búsquenlo allá en la cruz. ¿Por qué? Porque Pablo está en la cruz. Y dijo así:
Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en esta carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es importante que se lo entregamos a la gente y se lo digamos. Tiene que haber una nueva creación. Tenemos que ser producto de una nueva creación. Aquella luz verdadera, Juan 1, aquella luz verdadera, verso 9, que venía a este mundo, en el mundo estaba ahí, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos a los que lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo? ¿Por qué le digo yo a él y papá? ¿Por qué le digo Padre a mi Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él me engendró hace 29 años con su palabra. Aleluya, y soy nueva criatura. Amén. ¿Por qué? Porque ahora, entonces, como soy hijo de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Eso está en primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo nos conoce, porque no le conoció a Él. Nosotros le conocemos y lo veremos tal como Él es. Amén. Y así todo aquel que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, porque el que ha nacido de nuevo no peca, porque la simiente de Dios está en Él. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, hermano, es que quiero decirles aquí a todos que nosotros tenemos un tremendo mensaje. Nosotros somos personas convertidas, somos personas que hemos nacido de nuevo a través del Evangelio, ¿ok? Es el trabajo que hace el Señor a través de su palabra y a través de ¿qué? De su palabra con dos direcciones. Primero, su palabra es como martillo, su palabra es como fuego que quema la escoria, pero también su palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, los tuétanos, a las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta un día. Y así que esa espada, la palabra de Dios, penetró en nosotros, mató el viejo hombre y ahora surge también por su palabra la nueva creación. Somos creados hijos suyos, aleluya, para una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Hermanos, yo quiero decirles que este evangelio no se puede predicar con pañitos de agua, que este evangelio no se puede predicar así suavemente. Yo quiero contarles algo que me pasó también aquí. Tenemos aquí en la ciudad de Nueva York visitamos dos prisiones y tengo un grupo aquí de personas que van y de otra iglesia, de las nuestras, que van a esa prisión. Pero yo soy el que doy las enseñanzas antes de bautizarlos, porque esa prisión nos permite bautizar a las personas. Pero estábamos allí, claro, yo llegué allí a prepararlos para el bautismo, a decirles qué es lo que realmente están haciendo, cuál es la decisión que están tomando. Me di cuenta que esas personas no estaban preparadas todavía para morir. Ellos querían siendo las mismas personas. ¿Por qué? Porque les habían predicado algo. Les estaban diciendo, sí, Jesús es muy bueno, Él te ama mucho, Él te quiere así, venga a Él, venga, esto así, Él es muy bueno, es así. Le estaban vendiendo una imagen que no es así. El Señor, sí, vengan todos. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero después dice, lleven mi yugo. Ese yugo es para ir a la cruz, para morir también. Oh, hermano, para que la persona tenga que deshacerse de su vieja vida. Nadie va a ir al cielo como nació. No, Señor, tiene que haber una transformación, tiene que haber una metamorfosis espiritual, tiene que haber un nacimiento de nuevo para poder allá. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos nosotros para satisfacer la justicia y la santidad de Dios, porque seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cómo? Arriba al cielo. ¿Quién va a subir al cielo allá a recibir a Jesús? ¿Quiénes son los que van a seguir si el Señor Jesús viene por una iglesia? Una iglesia, ¿qué hace la iglesia sobre la tierra? Hace dos cosas. Primero, se prepara para el día de su venida. ¿Y qué está haciendo? Segundo, está trayendo la mayor cantidad de almas, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Así que esa es la misión de la iglesia, que los que estamos nos preparemos, que sigamos el camino de la santidad que está preparado para todos nosotros, y el que más
dice que es un camino de santidad que hasta el más torpe que sea no se extraviará. El Señor nos dirige por ese camino para santidad, para satisfacer la santidad. Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel como os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según su propia voluntad, entonces nosotros también debemos andar por ese camino de santidad. Nosotros tenemos que vivir justamente en esa dimensión. El Señor nos va perfeccionando. La senda de los justos es como la luz de la aurora que va a un aumento hasta que el día es perfecto. Vamos a llegar allá para satisfacer. Hermano, los estándares de santidad y de justicia de Dios son muy altos. Aleluya, pero ¿cómo lo logramos? Haciendo esto que estamos haciendo. ¿Qué hacemos nosotros? Estamos fortaleciéndonos ahora, hoy, en este mismo día, fortaleciendo el evangelio en nosotros. ¿Por qué? Porque viene el día en que el Señor viene y viene por una iglesia con unas condiciones. ¿Qué dice Efesios 5:25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo para presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sino que sea santa y sin mancha. Por esa iglesia viene el Señor. Aleluya. Por eso en la última página de su Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice, el que sea justo todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque viene pronto el Señor. Y el día en que Él venga, muchos se van a quedar porque no entendieron esto. No les dieron el mensaje correcto, no les dieron el mensaje legítimo, no les dieron el mensaje del evangelio que los salva. Aleluya, y esto hay que entregarlo de esa manera. Hay que entregárselo a ellos así. ¿Por qué? Porque yo sé que el Señor Jesús viene. Todos sabemos, hermano. Mire, hay tres cosas que un creyente no puede olvidar. Lo que pasó allá arriba en la cruz del Calvario, lo que hace Dios hoy y lo que hace y lo que esperamos de Él ahora. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? El Señor Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. ¿Qué tiene ahora? Tiene el mensaje y que nosotros nos llenemos del poder del Espíritu Santo, porque hay una promesa que está escrita muy claramente allí en Tito 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa, sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la aparición gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por todos nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, ¿qué vamos a presentarle? Como pastor, tengo que ser incisivo, tengo que ser constante predicándole a las almas este evangelio tan claro, este evangelio así como debe ser. Tiene que haber una transformación, tenemos que ser nuevas criaturas, tenemos que ir en el camino de la santidad, en el camino de la santidad. ¿Por qué? Porque el Señor viene pronto, porque así como está escrito en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire, y nunca más estaremos fuera de su presencia. Así que animados y alentados los unos a los otros con estas palabras. Yo no puedo olvidar eso, hermano. Yo sé que el Señor murió por mí, yo sé que me tiene aquí para ser lleno del Espíritu Santo, pero que Él viene por mí en las nubes otra vez, y yo sé que me ha llamado a mí, ha llamado a mi familia, ha llamado a mucha gente conmigo, y eso lo vamos a lograr. Vamos a llegar ese día, el día en que el Señor venga en las nubes. Pero ¿cómo voy a subir si no estoy preparado? Estoy preparando una iglesia, estamos preparando a la gente para que cuando venga el Señor se salven. Porque ¿qué sacamos? Hay tanta gente cantando coritos, hay tanta gente leyendo la Biblia, gente yendo y escuchando tantas fábulas, tantas cosas. Oh, hermano, y no están escuchando esto que es el evangelio. El evangelio, esto que no se puede cambiar por nada. Hermano, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo, el evangelio de Cristo es el evangelio que nos salva. Es el evangelio que pone las almas allá arriba en el cielo con Él. Es responsabilidad nuestra. Yo quiero decirles a todos, en el Antiguo Testamento, los únicos que estaban encargados de dar la palabra de Dios al pueblo eran los profetas. En este tiempo, oiga bien, nosotros somos los responsables ahora, los pastores. En el Antiguo Testamento eran profetas, aquí ya no hay profetas, aquí no, aquí hay pastores.
a pastores, pastores, pastores. Acordaos de vuestros pastores que os dijeron la palabra de Dios. Nosotros somos los que damos la palabra. Y esta palabra es para que pongamos la gente allá, en esa plataforma de salvación, para que cuando venga el Señor, suban a las nubes, allá, porque el Señor no va a tocar la tierra, Él va a venir hasta las nubes. Y ese día está llegando. Esto que estamos viendo, esta pandemia que estamos viviendo, todo esto que se está presentando a nivel social, hermano, es porque Cristo viene pronto, porque hay una agenda, la agenda del anticristo, la agenda de aquel malvado, se está proyectando ya para que aquí venga y se establezca el reino de ese hombre. Pero saben una cosa, nosotros no estaremos aquí, ya el Señor nos habrá llevado de aquí, nos habrá sacado de aquí. Así que hermano y hermana, prepárate, porque el día del Señor viene como ladrón en la noche. Y nosotros tenemos que estar preparados, preparados con este evangelio. Somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Recibimos una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17. Hemos llegado a ser parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Nos ha sido dada la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Sí, Señor. Somos vivificados en Cristo. 1 Corintios 15:22. Hemos sido hechos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Somos posesión de Cristo, 1 Corintios 3:23. Estamos completos en Cristo, Colosenses 2:11. Mas somos más que vencedores en Cristo Jesús, Romanos 8:37. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, 2 Corintios 2:14. Somos embajadores de Cristo, 2 Corintios 5:20. Somos crucificados con Cristo, Gálatas 2:20. Hemos sido resucitados con Cristo, Efesios 2:6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, Gálatas 3:27. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, 2 Timoteo 2:1, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, Cristo Jesús, Romanos 3:24. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Filipenses 3:14, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, 2 Corintios 1:21, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, Gálatas 3:26. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Filipenses 4:19, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 6:23. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, Filipenses 4:7. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, Efesios 2:13, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, Efesios 2:10. Los que son de Cristo han crucificado su carne con sus deseos y sus pasiones, Gálatas 5:24. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, Romanos 8:38 y 39. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, Romanos 8:1. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén. Eso está ahí en Efesios 3:20 y al 21. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor Jesús nos ayude. Que el Señor Jesús nos sostenga en este bendito evangelio. El evangelio verdadero, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Que el Señor nos bendiga a todos en todo lugar, hermanos, con este evangelio. Aleluya, que podamos nosotros también ofrecerle al mundo esto legítimo. Déjeme terminar con esto. Yo quiero decirles que cuando era niño, yo recuerdo que en Bogotá, Colombia, donde yo crecí, ahí llegaba el lechero. Venía en un triciclo, como en una bicicleta, con una gran bandeja en la parte de adelante, y ahí venían las canecas de leche. Y mi mamá le decía: usted no le echó agua a la leche, ¿verdad? Usted no me trajo esta leche con agua. Es decir, que mi mamá quería la leche auténtica, legítima, sin contaminación o sin mezcla.
y ahora hay tanto por ahí de mezcla. Yo quiero decirles, hermanos, nosotros tenemos, gracias a Dios por esta iglesia, gracias a Dios que nosotros le predicamos la verdad a la gente. Nosotros le decimos a la gente que este evangelio, hermano, es así como lo he explicado. Esto es para salvación. Esto es para su salvación y mi salvación. Hay que garantizarle a la gente que lo que nosotros le estamos ofreciendo los lleva ya a las moradas eternas. Que Dios bendiga a esta iglesia en Guatemala, que el Señor bendiga a ese pueblo, ese país con este evangelio, y que el Señor Jesús prospere en esta hora. El Señor Jesús traiga esta verdad a cada corazón. Si hay alguien en este momento, si hay alguien que quiere decidirse a entregarse, que ha venido viviendo una vida conectada con el mundo del pecado y la carne y no ha tenido una cantidad de sinsabores, sufrimientos, dolor, angustia, enfermedad, quiero decirle, deje entrar a Cristo. Venga, que Cristo quiere cambiar tu vida, transformar tu vida, hacerte una nueva criatura. Él quiere ser Señor en tu vida. Él quiere hacerse el Rey en tu vida. Él quiere ponerte en la plataforma de la salvación. En esta hora, si tú tomas esa decisión, por favor, es la mejor decisión que tú puedes tomar un ser humano aquí en la tierra. Entregar su vida a Jesús y despojarse de esa vieja vida. Despójese de eso, hermano, amigo, que está aquí, y comience a vivir este evangelio verdadero, este evangelio que te lleva a las moradas eternas. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en este momento, Señor Jesús, pongo estas vidas que están aquí, bajo la influencia de tu palabra y de tu espíritu, están en esta hora, para una decisión, para su salvación. Padre, que este mensaje quede claro allí en sus mentes, sus corazones, Señor. Yo puedo hablar al oído, pero tú hablas al corazón, Señor. Y ahí hay una persona, Padre Santo, que necesita, Señor, entregarse esta mañana. Necesita tomar la decisión de deshacerse de su vieja vida para que se crea la nueva vida en ti, Señor. Ahora mismo, Señor, recibe, Padre, esa alma, recibe esa vida, Señor Jesús, ahora, para que sea transformada y puesta en tu presencia para la salvación. En el nombre de Jesús, Señor, y bendigo la iglesia en Guatemala y a todos allí, Señor Jesús, que estamos aquí, Padre, preparándonos para el día de tu venida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.